Buenos días a todos, mi nombre es María Luisa Alzate, estudiante de zootecnia y pues esta es la sustentación de la tarea 6. Para la tarea 6 había que elegir uno de los temas vistos en el semestre. Yo elegí el sistema respiratorio de los animales. Bueno, vamos a empezar. El sistema respiratorio de los animales, gracias a la respiración, los animales captan el oxígeno del aire o del agua y desprenden dióxido de carbono. Por esta razón decimos que al respirar se produce un intercambio de gases entre los organismos y el medio en el que viven. Algunos animales realizan este intercambio de gases con el agua o con el aire en forma directa. Otros necesitan solo los órganos especiales y esos órganos son los que forman el aparato respiratorio. ¿Cuáles son las funciones del sistema respiratorio? Primero, el intercambio gaseoso, que es enviar el O2 a la sangre y retirar de ella el CO2. También distribuir, filtrar, calentar y humidificar el aire. Posibilitar el sentido del olfato, regular el pH de los líquidos extracelulares. Listo. ¿Esto cómo se clasifica? En el tracto respiratorio anterior y en el tracto respiratorio posterior. ¿Qué vemos en el tracto respiratorio anterior? La nariz, la faringe y la laringe. Y en el tracto respiratorio posterior vemos la tráquea, los bronquios y los pulmones. Entonces, iniciamos por la nariz. ¿Cuál es la función principalmente de la nariz? Permitir el paso para que el aire se dirija a los pulmones. Y pues lo mismo, y que salga también. Filtra las impurezas y humidifica el aire. Aquí vemos pues las narices de distintas especies, las del caballo, las de la vaca, el perro, el cerdo y la oveja. Listo, vamos para la faringe, que es un tubo musculoso situado en el cuello que conecta la nariz y la boca con la tráquea y el esófago. Acá vemos la estructura de la faringe de un bovino. Pues vemos que la compone la cavidad nasal, el paladar, la rodean pues también estas otras cavidades, la lengua. Vemos dónde está situada específicamente la faringe, debajo de la faringe el esófago y la tráquea, pues que ya vamos a hablar de ellos. Listo. La faringe es un vestíbulo que se abre a la tráquea desde la faringe. ¿Cuáles son las funciones de este? Regular la entrada y la salida del aire y evitar la penetración de los cuerpos extraños. Esta es la laringe de una vaca o un toro. Listo. Vamos para la tráquea, que es un tubo de anillos cartilaginosos adyacentes incompletos. Es un conducto de conducción del aire, o sea, por ahí pasa el aire que respiramos y respiran los animales y da la dirección caudal y la división. Los bronquios son las ramas terminales de la tráquea, los cuales después de un corto recorrido penetran en los pulmones. Estos bronquios primitivos se agorizan en otros de diámetro menor y todavía en otros menores llamados los bronquiolos. Aquí vemos pues los bronquios en un perrito, vemos los bronquios, los alvéolos, los bronquiolos aún más pequeños y pues la tráquea que anteriormente hablamos de ella. Bueno, vamos para los pulmones. Los pulmones son órganos esenciales de la aspiración. Ellos ocupan la mayor parte de la cavidad torácica. La función de los pulmones es realizar el intercambio gaseoso con la sangre. Para ello, los alvéolos están en el estrecho contacto con los capilares. Aquí vemos los pulmones de algunas especies domésticas, los de los equinos, los bovinos, los cerdos y las ovejas, todos son muy parecidos. Bueno, la ventilación pulmonar inicia pues por la inspiración, ¿sí? Básicamente pues yo resumí las funciones de esta, ¿sí? Y lo que sucede. Bueno, entonces contracción del diafragma y los músculos accesorios. Aumenta la cavidad torácica, disminuye la presión intratorácica, se expanden los pulmones y gradiente de presión, o sea que un movimiento del aire
es el movimiento del aire hacia los pulmones. Acá vemos pues el del pajarito. Aquí dice los sacos aéreos anteriores, vemos que están las flechitas hacia afuera porque esta función es la donde sale el aire. La expiración es el proceso pasivo, relaja los músculos respiratorios, disminuye el tamaño del tórax, pues porque se contrae, aumenta la presión intratorácica y pues es la que expulsa el aire. La frecuencia respiratoria. La diferencia entre las concentraciones inhalante y exhalante del oxígeno es, para la generalidad de los animales, independiente del tamaño. ¿Sí? Es de todo esto que quiere decir que es distinta la frecuencia respiratoria de las vacas, a la de un perro, a la de un pollito, la de un ratón. ¿Sí? En definitiva, cuanto mayor es el tamaño de un animal, mayor es su tasa ventilatoria, pero esta última crece más lentamente cuando más crece aquel, o sea, cuando más crece la especie. Lo que es lo mismo, la diferencia entre los dos animales de distinto tamaño no es la misma magnitud relativa que la diferencia entre los dos tamaños, sino que la tasa ventilatoria aumenta en menor medida que lo hace la masa del animal. Pues es prácticamente lo que acabamos de decir. Bueno, la frecuencia respiratoria es el número de pulsaciones por minuto de un animal en reposo. Pues no solamente de los animales, sino pues también de nosotros. Encontré pues que los pollitos tienen 13 palpitaciones por minuto, las vacas 30, el caballo 12, el conejo 39 y así pues todo. Recordemos que todos estos dependen pues del tamaño del animal. ¿Sí? Hay varios tipos de respiración. Los distintos tipos de respiración en los animales son fruto de la adaptación de las especies al medio en el que habitan. A pesar de que se tiende que a pesar de todo los animales respiran del mismo modo o de una forma similar a la humana, cuando en realidad existen formas muy diferentes de hacerlo. Entonces está la cutánea, la branquial, la traqueal y la pulmonar. La cutánea. Esta respiración se lleva a cabo a través de la piel y es propia de los equinodermos, los anélidos y ciertos anfibios. El intercambio gaseoso de oxígeno y dióxido de carbono se puede completar cuando la dermis está húmeda, o sea, la piel. Por ello, los animales de respiración cutánea viven en lugares acuáticos o húmedos, como por ejemplo, pues en la imagen lo vemos, la lombriz. Vamos para la branquial. Las branquias son los órganos respiratorios que presentan los animales acuáticos, a excepción de aquellas especies con respiración cutánea, mediante las cuales se extrae el oxígeno del agua y luego se transfiere el dióxido de carbono. De esta manera, el O2 pasa a la sangre y luego a los tejidos y a las células. A diferencia de los pulmones o las tráqueas, las branquias son externas y se encuentran detrás de la cabeza, pues el ejemplo de estas es en los peces. Bueno, vamos para la traqueal. Las tráqueas de los animales que utilizan este tipo de respiración, los insectos, los arácnidos, los mirápodos, como el ciempiés y onicóforos, son conocidas como pulmones en libro y cuentan con una estructura en forma de tubo que permite conectar el oxígeno a la célula. Vamos para la pulmonar. De todos los tipos de respiración en los animales, la pulmonar es sobre la que más sabemos, ¿cierto? Pues porque es la que nosotros utilizamos y el resto de mamíferos también. Aquí vemos la estructura de los pulmones de varios vertebrados, del anfibio, del reptil, del mamífero y de un ave. Son todos diferentes. Los reptiles tienen pulmones con repliegues y bastante superficie. Las serpientes cuentan con un único pulmón debido a la estrechez de su cuerpo y las tortugas acuáticas disponen de un sistema circulatorio modificado que les permite realizar las funciones vitales sin necesidad de salir a la superficie durante mucho tiempo. Aquí vemos pues una ballena. Finalmente, las aves cuentan con los pulmones adaptados para su vuelo.
Cuando un animal inspira, sus pulmones se llenan de aire y se pasa a los sacos aéreos y así no tienen que respirar mientras vuelan. Los sacos serían como un depósito de oxígeno que se puede ir vaciando según las necesidades del animal. O sea, pues a medida que el animal vaya volando, él va utilizando la cantidad de oxígeno pues que requiera, ¿sí? En conclusión, la función principal del sistema respiratorio está en proporcionar un medio para el intercambio de oxígeno y dióxido de carbono entre el torrente sanguíneo y el medio ambiente externo, suministrando oxígeno a las células y los tejidos del organismo y eliminando a ellos los desechos que pueden perjudicar el organismo. Esas son las referencias bibliográficas que utilicé y no es más. Muchas gracias.